Hola, qué bueno que nos hablan en este día. Mi nombre es Raquel Urroz, responsable de difusión cultural en UNAM Boston. Y a nombre del director de esta sede, el doctor Javier Laguna, les doy la más cordial bienvenida a este programa de diálogos abiertos donde reflexionamos sobre temas de historia, cultura y sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy oportuno a propósito del reciente fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Vamos a hablar con 4 escritores mexicanos del crack para que entre ellos hagan una reflexión del legado de Mario Vargas Llosa, un poco de su pensamiento, de su lenguaje y sobre todo de su trabajo y su obra en el campo de la literatura. Entonces, para ello voy a dar la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas y comienzo con Pedro Palau. Hola, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Ha escrito libros académicos sobre cine y literatura, cuento, ensayo, novela histórica y poesía. Tiene decenas de libros y varios premios como el Premio Javier Villaurrutia, el Rómulo Gallegos, el Jorge Ibargüengoitia, y hoy en día es profesor en Tufts University en Boston. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias, Raquel. Hola, Adrián Uriel, gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias, Adrián. Tiene varias novelas y cuentos. Los más recientes títulos son El camino de Güembra y otras utopías feministas. Y los más recientes del 2024 son Humanas Jaurías y Antología Triste, historias de amores inacabados. Además, tiene 3 volúmenes de ensayos. Es fundador de la literatura Watch, una visión estética de la vida de los sureños arraigados en la península de Yucatán. También aquí nos acompaña Jorge Volpi. Gracias, Jorge, por estar aquí. Encantado, Él es, Raquel. él es autor de varias novelas, tiene varios ensayos, autor de algunas obras de teatro también y de libretos de ópera. Ha recibido varios premios como Biblioteca Breve, Alfaguara, y recibió el premio José Donoso al conjunto de su obra y la medalla de la Orden de Artes y Letras de Francia. Su más reciente libro se llama La invención de todas las cosas, una historia de la ficción. Es de 2024 y actualmente es director artístico del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque en Madrid. Y por último tenemos a Eloy Urroz. Gracias, Eloy, por estar aquí. Eloy es autor de varias novelas, de 5 libros de poesía y 6 de crítica literaria. Su obra poética ha sido reunida en Aparte de todo, no hay nada, Resta Poética, 1984-2018. Ha sido profesor de literatura latinoamericana en distintas universidades de Estados Unidos y México y actualmente es coordinador de la cátedra Carlos Fuentes en la UNAM. Bueno, pues entonces ya arrancamos sin más y yo les quisiera preguntar un poco que nos den una visión de conjunto sobre el periplo vital de Vargas Llosa. Conoce profundamente su propio país, varias ciudades donde vive, luego sale de Perú y al final de su vida regresa a Perú, haciendo grandes y largas escalas espaciales en París y Madrid. Y ya con eso les dejo para que ustedes nos hablen la influencia que tuvieron estos lugares y sus grandes autores que le marcaron a él su forma, su estilo y su estructura de escribir. Adelante, quien quiera comenzar. Pues desde muy joven sale de Perú, hace un doctorado con una tesis maravillosa sobre el tirante Leblanc, que casi nadie recuerda, que debería de reimprimirse, porque al analizar esta novela de caballería, en realidad está hablando ya desde muy joven de su idea de la novela, de esta especie de cambio estructural, cajas chinas, y bueno, vive bastante precariamente en París, porque muchas veces cuando pensamos en los escritores los vemos ya en su gran, en escritores tipo Vargas Llosa en su momento apoteótico, ¿verdad? Pero vive muy precariamente en París. Y él cuenta en La Orgía Perpetua, su libro sobre Flaubert, que estaba a punto incluso de suicidarse en el Sena y leyendo Madame Bovary, este personaje literario maravilloso de Flaubert, le salva la vida y decide no suicidarse. Será romántico o no lo que dice en ese libro,
pero en realidad habla mucho de su teoría de la ficción también, así como en Tirant lo Blanc, en La orgía perpetua, de alguna manera está siempre ligando, para él no existe la diferencia, y desde ahí yo quisiera poner mi postura, no existe la diferencia entre vida y obra. La obra está relacionada necesariamente con la vida y no quiere decir que todas nuestras ideas se expresen verbatim en las novelas, en su caso en sus novelas, pero él siempre dijo esto, la verdad de la ficción, ¿no? Y la verdad de las mentiras. Entonces, estas son sus teorías literarias desde muy joven, las va expresando y reformulando de muchas maneras, con muchos de sus autores favoritos, incluso al final con Onetti o con Arguedas. Recordemos que Vargas Llosa es siempre un gran ensayista a la misma vez que es un gran novelista. Pues abonando un poco a lo que ha dicho Pedro, en El pez en el agua, su libro de memorias magnífico, también podemos ver la relación con el padre, su tránsito, Cochabamba, Piura, y esta forma de entender la literatura y de internacionalizarla es totalmente lo opuesto a aquello de lo que se quejaba José Donoso, de las capillas literarias. Vargas Llosa es desde muy joven un autor interesado en tener una proyección muy importante, en tener un impacto muy poderoso y realmente acaudilla y encabeza lo que acabará siendo conocido como el movimiento del boom. Se puede estudiar desde muchas perspectivas este ascenso y este tránsito por las ciudades que ya has mencionado, pero también por Barcelona. Y este pacto que entabla también con una persona que es fundamental para todo esto, que es la agente literaria Carmen Balcells. Ella lo convence de la importancia de dedicarse a la literatura de tiempo completo. Y esto también marca un hito muy importante porque realmente se vuelve una máquina de novelar. Y toda su poética y su forma de entender la literatura a través de una visión que podría ser parecer hasta simple, estas cuatro fórmulas o estos cuatro elementos que él percibe deben existir en las novelas, la muda o salto cualitativo, también mencionaba Pedro esto, los vasos comunicantes, la caja, la caja china y el dato oculto, ¿no? Son estas como alquimias novelescas que también las podemos ver en libros muy didácticos, como Cartas a un joven novelista, ¿no? Donde él explica también esta forma suya de entender la literatura y esta forma de realmente haberse transformado en pues una máquina de novelar. Y yo también coincido que entiende en un sentido muy vitalista la literatura. Vida y obra están constantemente retroalimentándose, más allá de los desatinos políticos o de las posturas ideológicas que haya asumido y que muchos han criticado. Pero yo creo que para nada desmerece el prodigio literario y el talento absolutamente avasallador de Vargas Llosa, lo que le ha pasado como a cualquier humano, equivocarse también en sus puntos de vista y en sus pronósticos. Muchas veces los escritores son pésimos previsores políticos, pero grandes, grandes escritores, independientemente de ello. Yo creo que también es significativo mencionar cómo la creación del boom terminó también provocando muchos malentendidos respecto a la obra de cada uno de sus miembros. No solamente los 4 miembros, vamos a llamarlos oficiales, sino también todos los que han estado en otras medidas asociados con el boom. Algo que singulariza muy notablemente a Vargas Llosa frente sobre todo a Carlos Fuentes, a García Márquez y a Cortázar, es que Vargas Llosa, a diferencia de los demás, nunca fue un escritor que le interesara lo fantástico. Cortázar lo hizo siempre desde esa perspectiva de literatura fantástica. Fuentes muy frecuentemente, sobre todo en sus cuentos, también abordó esta dislocación de la realidad.
para no hablar, por supuesto, de García Márquez, con el éxito de Cien años de soledad terminó provocando este malentendido de imaginar que el boom en un principio en su conjunto y que luego toda la literatura latinoamericana y luego no solo eso, sino que toda América Latina estaban dentro de eso que se llamó realismo mágico y que el único que lo practicó entre todos los escritores del boom, incluyendo estos, o los que estaban en los alrededores de Donoso a Onetti, fue el propio García Márquez. Vargas Llosa, en cambio, siempre fue un escritor realista al extremo. Podía utilizar una enorme cantidad de recursos experimentales y formales, sobre todo en sus primeras novelas, pero aún así sin desprenderse nunca de esa mirada realista. Y sus mejores novelas no dejan de estar en este marco, aún con estas técnicas innovadoras a las que se refirieron Adrián y Pedro antes. Eh, Hablando de lo político, simplemente reforzaría que, en efecto, Vargas Llosa hizo un tránsito también muy largo. En su juventud coqueteó muy de cerca directamente con los sectores más radicales comunistas de su Perú natal. Durante mucho tiempo estuvo muy cerca de la izquierda latinoamericana más drástica, fue uno de los más encendidos defensores de la Revolución cubana. Estuvo muchas veces en Cuba y tuvo una relación cercana con la isla y con sus intelectuales, hasta que a raíz del caso Padilla termina rompiendo con Cuba, por cierto, un poco después de que ya lo hubiera hecho Carlos Fuentes, a quien los sectores cubanos ya habían empezado a atacar mucho antes de que Vargas Llosa rompiera directamente con ellos. A partir de ahí hace un tránsito Vargas Llosa, primero durante muy poco tiempo hacia posiciones socialdemócratas, luego de ahí hacia el liberalismo, a partir sobre todo, como bien sabe Eloy, de su lectura de Popper. Y en los últimos años esa lectura liberal lo va a ir acercando tanto ideológicamente a pensadores mucho más extremos, sobre todo al austríaco Friedrich Hayek, y desde luego a figuras políticas que ya ni siquiera son liberales, sino son directamente personalidades claramente conservadoras, que sería, de hecho, el pensamiento en alguna medida contrario al que el propio Vargas Llosa tenía en mente, o neoliberales, pensemos. Sin embargo, algo que me parece a mí muy significativo de la obra de Vargas Llosa es que, como otros grandes escritores, estas veleidades ideológicas de la cercanía con el comunismo a la cercanía con el neoliberalismo no se filtra, afortunadamente, en sus novelas. Ninguna de ellas es una novela comprometida en el sentido antiguo, ninguna de ellas es una novela dogmática y permite que sus personajes tengan una enorme libertad interior que no se corresponde con sus propias ideas políticas. Y creo que de ahí vendrá la grandeza y la permanencia de la obra de Vargas Llosa frente a escritores en donde no logran que sus propias ideas no se conviertan en ideas panfletarias en sus libros. Y Vargas Llosa jamás lo hace. Eloy. Bueno, creo que me toca. Voy a empezar con una imagen que a mí me impresionó muchísimo de una novela maravillosa que se llama Bomarzo, que escribió un argentino, Manuel Mujica Lainez, y cuenta la historia del día en que Miguel Ángel ya por fin ha concluido su gran David, ese monumento, ¿no? El David. Y entonces hay que jalarlo, arrastrarlo por todas las calles de Florencia hasta el lugar donde se va a quedar. En ese momento, en el David, toda la gente de Florencia empieza a lanzarle tomates, a escupirle al David de Miguel Ángel. Esta es una imagen para mí portentosa porque me pediste una visión de conjunto. Estamos hablando en este momento, yo creo que la gente no tiene la perspectiva. Los lectores no tienen la perspectiva y la gente común no tiene la perspectiva para entender que estamos hablando de un titán del tamaño del David, un titán como lo pudo haber sido Víctor Hugo en el siglo XIX. No hay la perspectiva, simplemente no la hay. Y es natural, hay que dejar que pasen los años, las décadas, 50 años acaso, para entender
la importancia y la significación de Vargas Llosa. Estamos hablando de una cima entre cimas, un titán entre titanes, que ya de por sí estamos hablando de grandes titanes, un Carpentier, un García Márquez, un Donoso, son titanes, titanes. Pero bueno, eso para empezar, con esa imagen. Entonces, tú a partir de ahorita, Raquel, en estas últimas semanas y en las siguientes semanas, nuestro público va a oír cantidad de distorsiones sobre las filias políticas, ideológicas de Vargas Llosa. Por supuesto que sí estoy de acuerdo, está completamente, indisolublemente, intrínsecamente ligada la ficción con sus posiciones políticas. Eso estamos de acuerdo aquí los cuatro. O sea, ¿quién no puede estar? Desde su primera novela hasta su último libro, siempre quiso entreverar ambas. Y esa era parte de su posición, digamos, de su ethos, cuando se trataba de la ficción. Era una ficción comprometida con la realidad, en el mejor sentido de la palabra, comprometida, no panegírica, sino comprometida, sobre todo con el arte, donde entendemos que la realidad o la ideología o la posición política o el ethos está siendo siempre subsidiaria al arte. El producto final es el arte, es la obra de arte. ¿Qué mejor ejemplo que La Casa Verde? Por ejemplo, La Casa Verde. Esa novela que para mí me parece el epítome de lo que estoy tratando de explicar en Latinoamérica, donde conjuga una visión comprometida por los oprimidos, por la Amazonía, por la explotación del caucho, las potencias extranjeras que llegan a la Amazonía a explotar a los indígenas de la Amazonía, etc. Pero fíjate, esa novela del 65, que es completamente comprometida y que tiene todas las técnicas más renovadoras, como ya bien dijo Adrián, los datos escondidos en hiperbatón, los vasos comunicantes, la visión telescópica, cosas que nunca se habían, el montaje, que no se habían practicado en la literatura hispanoamericana. ¿Qué crees? Se van a repetir en el 2010, El sueño del Celta. Otra vez, la Amazonía, la explotación del caucho por el trono belga, la liberación de Irlanda. O sea, sigue el compromiso de Vargas Llosa del 65 al 2010, siempre impertérrito. Entonces, cuando hablamos de conservadurismo, yo francamente no entiendo cuál conservadurismo. No hay posición más antiautoritaria, más antijerárquica, más liberal desde principio a fin, desde los 15 años, que sí formó parte de una célula comunista, como bien dijo Jorge, que se llamaba Cahuide, durante el ochenio del general Odría, ¿verdad? Y esa historia la cuenta, como tú sabes, como ustedes saben, en Conversación en la Catedral, ¿verdad? Todo lo demás, también Jorge ya lo ha contado, a partir del 71, su rompimiento con Castro y con la Revolución Cubana. Primero descubre a Saya Berlin en el 74, 75. Él es el pivote que lo va a llevar 5 años después a Karl Popper, en el 80. Pero de eso voy a dejar a los demás un poquito más que hablen. Pero sobre todo aquí remarcar que no hay nada más liberal y anticonservador que la posición, fíjate, siempre transformándose, siempre transformación, nunca anclada, nunca anquilosada en un momento, siempre haciendo la autocrítica, su propia posición ideológica. Por supuesto que a mucha gente no le va a gustar, Raquel. Pensemos, por ejemplo, en Tomás Borges, aquel intelectual de los años 80 que se dedicó a defenestrar a Vargas Llosa, y como él, muchísimos, porque por supuesto no va a ser ajonjolí de todos los moles, ningún escritor, y menos Vargas Llosa, un escritor tan comprometido con su realidad. Número uno, la peruana, y número dos, cualquier otra realidad social donde él creía que había que hacer algo. Pues creo que lo que están diciendo es que una cosa son sus fórmulas literarias y otra cosa pueden ser, como dijiste, Adrián, sus desatinos políticos, y estaban diciendo Pedro y Jorge la verdad de la ficción, como dijiste, Pedro, y como dijiste, Jorge, no es ideología, no se coló su ideología en la literatura. Pero la verdad es que seguimos sin resolver el asunto, supongo que no se va a resolver nada, pero la pregunta sería, en todos sus ejes de pensamiento, o sea, las acciones, la ideología, sus compromisos, como dice Eloy, compromisos con la
realidad, no con una cosa política. Sus ideas filosófico-políticas, o sea, todo eso se transgiversa en todo lo que yo y todos estamos leyendo estas semanas. Entonces, ¿qué le dirían yo creo que a los jóvenes estudiantes de letras o a cualquier persona que se acerca a sus novelas, que no se quiere ver contaminada, pero a la vez está consciente que tiene que conocer el tiempo, la atmósfera de Perú, no solamente de Perú, sino de las lecturas y el contexto, las lecturas de las que abrevó Vargas Llosa? ¿Cómo hacemos para no contaminarnos, disfrutar la novela y a su vez saber que, pues sí, lo influyó el contexto y sus lecturas y París y los movimientos sociales y los 60s, etcétera? Yo creo, como dijo Jorge, que en realidad en que estas novelas que hemos ido medianamente apenas hablando de ellas, no se filtra la ideología, pero obviamente sí hay una visión del mundo. Yo lo primero que diría es, pues para leer a Vargas Llosa hay que divertirse, es un escritor enormemente divertido, es de todos los del boom el escritor más contemporáneo de su tiempo, el que más habla de esas cosas. Hay novelas de él en donde, por ejemplo, el tema ideológico está planteado claramente en sus personajes. Pienso en una novela que además es uno de esos ejercicios de contrapunto literario más maravillosos, que es La historia de Maita, en donde se filtra este dato oculto que es la posible homosexualidad, como se había filtrado ese mismo dato oculto en el papá de Zabalita en Conversación en la Catedral y en otras novelas. Es una de las obsesiones también este tema en Vargas Llosa. Pero yo siempre he pensado, y no solo es el caso de Vargas Llosa, la novela es la legibilidad social de la novela como género siempre es muchísimo más importante que la ideología social del autor. La novela misma como género permite, por la libertad, tener una profunda legibilidad social. Y quizá también es a esto lo que se refería Eloy, a la profunda legibilidad social de sus novelas. Desde la primera novela, desde sus novelas, digamos, de denuncia, de Bildungsroman, obviamente su denuncia al Leoncio Prado, a esta escuela que abominó, hasta incluso esta novela que no deja de ser paradójico, el título final, le dedico mi silencio sobre música y sobre el balsecito peruano, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria, la vida política sí se filtra en la novela, pero sus personajes son muchísimo más complejos que sus ideas políticas. Lo mismo los dictadores, él logró muy tardíamente frente a este subgénero de la literatura latinoamericana, que es la novela del dictador, escribir una de sus obras maestras, que es La fiesta del chivo. Y luego lo intentó finalmente de nuevo con Jacobo Arbenz en Guatemala. En fin, a lo largo de toda su vida, lo contemporáneo, las ideas, estaban en las novelas. Cuando yo digo que no hay que diferenciar, yo no me refiero a los ensayos políticos, a sus columnas semanales. Eso es paja en cualquier escritor y no se va a leer en un año. Nadie va a leer esos artículos. Pero en cambio creo que, siguiendo a Stendhal, y con eso termino esta parte, Vargas Llosa sí compró, decía Stendhal, que el gran escritor compra el boleto de una rifa cuyo premio mayor se va a saber en 300 años. Yo creo que la ambición de Vargas Llosa, que es por un lado ambición y por otro lado es realización, le dedicó mucho a esta ambición y logró al menos 5 obras maestras. Pocos escritores pueden decir esto. La guerra del fin del mundo, Conversión en la Catedral, La Caja Verde, La fiesta del chivo, insisto. Él sí compró ese boleto y lo vamos a seguir leyendo en 300 años. Entonces, diviértanse leyéndolo. Van a entender mucho del mundo, van a entender mucho de América Latina, van a entender mucho de Perú, que es un país muy parecido a México. Es el otro que tuvo virreinato, es el país más parecido a México. Entonces, si quieren entender a México, también entiendan a Perú con Vargas Llosa. Pues yo creo que también dentro de esta eh, tendencia, preferencia y apuesta por el realismo, hay que entender también muchas de las ideas rectoras que subyacen en los argumentos de las novelas. Hay que acercarse a Vargas Llosa de una manera desprejuiciada, eso es evidente,
Cualquier autor que vaya ya con cualquier lector, cualquier receptor, cualquier lectora que vaya con una idea condenatoria hacia quien va a leer, pues de eso no hay ningún remedio. El único remedio es llegar con una actitud de apertura. Vargas Llosa decía muchas otras cosas. Por ejemplo, hacía unas comparaciones muy interesantes entre la literatura, el periodismo y la historia. Decía que la literatura se servía de la realidad, no servía a la realidad y de alguna manera la transformaba también. Y siempre fue una persona muy radical en el buen sentido, un auténtico rebelde, un individualista rebelde que nunca escribió por complacencia, que nunca escribió desde un a priori para agradar a alguien en especial, sino que escribía, digámoslo así, con las vísceras y con una capacidad arquitectónica del lenguaje verdaderamente extraordinaria. Hay que entender también que Vargas Llosa, cuando alcanza el éxito internacional con La ciudad de los perros, que por cierto se titulaba de otra manera, la morada del héroe, pero al final ese fue el título bajo el que salió editada. Era un joven que había publicado antes un libro de relatos, Los Jefes, también muy recomendable, y tenía ya una visión muy clara en este sentido de lo que la literatura debía producir, el efecto que debía producir. Era un efecto transformador, un efecto perturbador en muchos sentidos, pero muy lejos también de lo que ha dicho Jorge, del panegírico, del panfleto, de tratar de moralizar. De hecho, el boom surge también como una reacción al agotamiento de un modelo anterior, que era el socialrealismo, y fundamentalmente el socialrealismo español, porque este es uno de los aspectos más interesantes del boom. La literatura la ponen ellos, por supuesto, pero la gran promoción editorial y comercial surge desde Barcelona, y los mismos críticos, el mismo editor Carlos Barral, el escritor y ensayista Juan Goytisolo, el crítico José María Castellet, que auparon a toda una generación de realistas, socialistas, de socialrealistas, que estaban además elaborando sus obras en el marco de una censura feroz por parte de Franco. De alguna manera defenestran a los autores de casa y empiezan a apadrinar a los autores latinoamericanos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues hay muchas explicaciones muy interesantes. El propio Goytisolo dice que con la literatura latinoamericana los españoles, sus primeros lectores, realmente antes de la internacionalización y de las traducciones, encontraron un marco de referencia empática que no podían tener con sus propios novelistas porque estaban completamente censurados. Entonces, de alguna manera, la literatura española producía un periodismo vicario que se volvió intrascendente y aburrido, y esta nueva forma de entender cómo escribir y también lo dice en García Márquez, Historia de un deicidio, que es un ensayo magnífico de 1971. Ahí me entra la duda si fue su tesis de maestría o de doctorado, porque yo... Doctorado. de Doctorado doctorado, ¿verdad? complutense. Sí, y bueno, que también plantea una cosa que sí podría parecer absurda, ¿no? Que cómo los demonios de un novelista, históricos, personales, socioculturales, lo transforman en un deicida, en una especie también como de reapropiarse de lo que yo decía Carpentier sobre el realismo mágico maravilloso en América Latina, y cómo, digamos, los pigmeos latinoamericanos, porque se hablaba en esos términos, se volvieron gigantes. Y los propios receptores en España de estas primeras novelas, porque además es que la producción es impresionante, más allá de lo que se puede decir de su reduccionismo, que criticó mucho Ángel Rama, por ejemplo, ya en los años 80, de esta especie como de club selecto, del cogollo del boom, como lo llamaba el propio Donoso, para incluirse él mismo. Más allá de eso, la producción de novelas de los años 60 y 70 es realmente avasalladora, es avasalladora. Y pues Vargas Llosa es uno de los principalísimos representantes de esta idea totalizadora del mundo que podría representarse en una novela. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, porque
Balcells lo dijo en demérito de, pues, por ejemplo, de Fuentes, que también un novelista formidable y una máquina también de ficcionar. Eh, Carmen Balcells dijo una vez que García Márquez, Vargas Llosa era el más aplicado, pero García Márquez era el genio. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta inicial, no hay que tener miedo. Imagínense el acto de rebeldía de alguien que escribe un libro que luego es quemado en el patio de su escuela, que es un instituto militar. O sea, ya eso marca el inicio de la carrera y describe muy bien la personalidad absolutamente poderosa que tenía Vargas Llosa, independientemente de cualquier deriva ideológica posterior, desde mi punto de vista. Pues sí, es casi inevitable que en una época la personalidad pública de un escritor termine empañando su lectura. Es difícil eliminar el sesgo que eso representa. Y sin embargo, en unos años eso va a terminar completamente olvidado, ¿no? Lo comentábamos con Eloy hace poco. Si fuéramos contemporáneos de Dostoyevsky, probablemente nos parecería un escritor al que no querríamos encontrarnos nunca de frente y no querríamos tomarnos ni siquiera un café con él. Pero bueno, pasa el tiempo y poco importa cuáles eran sus ideas políticas, finalmente esas estarán permeando en su obra en algún sentido, pero a fin de cuentas eliminan justamente esa forma en que se empaña una obra por una visión política que Vargas Llosa sí adoptó desde muy pronto. Él se creyó, como tantos escritores de su generación, la ficción de origen francés, que viene de Voltaire y que sobre todo aterriza en Solá, de que el escritor tenía que convertirse en un intelectual público, una especie de conciencia de la sociedad, y eso no se le quitó hasta el último día de su vida. De hecho, lo último que publica es una de sus últimas columnas que cada 15 días aparecía en muchos medios en el mundo porque creía que esa era parte de su función. O sea, a eso sí nunca renunció, desde que empezó creyéndolo, leyendo a Sartre desde que era muy joven y nunca dejó de creerlo. Y sin embargo, en efecto, como dijo Pedro, es lo menos importante. Cuando uno ya revisa la portentosa carrera ficcional de Vargas Llosa, cuando uno va viendo más bien el tránsito de novela a novela, cómo de novela a novela va intentando ir armando una obra, en ese sentido también francés, balsaciano, de crear una especie de comedia humana latinoamericana, de ir siempre en busca o de otro registro que no fuera el anterior, o de una ambición mayor a la previa, o de tocar áreas en las que no había tocado, de atreverse a escribir una novela que sale en una colección pornográfica, de literatura pornográfica, como Elogio de la Madrastra, de atreverse a escribir novelas que estarían en un marco satírico, casi de novela menor, y sin embargo darle la importancia que tiene, hasta escribir novelas históricas, como todos los miembros de su generación, a atreverse con historias que ni siquiera tocan lo latinoamericano. Creo que es admirable esa parte. Creo que un lector joven actualmente puede aprender enormemente sobre cómo se escribe, cómo se estructura una novela, cómo se estructura una narración que pueda intentar suplantar a la realidad dentro de esa ficción realista, cómo se aborda el pasado de manera asombrosa, cómo se crean distintos registros de personajes y de tramas, y cómo nunca claudica en esa construcción de mundos imaginarios. Eh, Eloy. Pues sí, mira, me toca ser el último, así que son muchas las cosas que se han dicho muy inteligentes aquí todas, Raquel, así que voy a tratar más o menos de cubrir todos los ángulos, ¿no? Pero mira, eh, empiezo con esto que dijo Adrián sobre, era un rebelde. El epígrafe con el que yo utilizo para mi tesis de licenciatura, que fue sobre Vargas Llosa justamente, dice así, que me encanta, hasta el día de hoy la recuerdo. Pero bueno, básicamente la idea es que todo escritor per se es un rebelde. Y como rebelde es un individualista. Y el individualismo inevitablemente te va a llevar al liberalismo. Coincido con Jorge. Vargas Llosa era un liberal de la escuela de Voltaire,
de la escuela de Solá y sobre todo de Sartre. Es decir, un intelectual que realmente creía que a través de su ficción, sobre todo de su ficción, podía y debía transformar la realidad. Es decir, el vaso comunicante de realidad, ficción, ficción, realidad, está allí. No podemos disociar, porque creo que esa fue tu pregunta original, si debíamos disociar. Yo no creo que hay que disociar. Lo mismo que también no creo que se puede disociar la biografía de Vargas Llosa con sus novelas. ¿Cómo podríamos disociar la historia de Zabalita, de Conversación en la Catedral, con la verdadera historia de Vargas Llosa, o la tía Julia y el escribidor, su historia de su primer matrimonio con su tía? Pues no se puede, de la misma manera que no se puede disociar su posición política, ni su etos, ni su... estaban comprometidos, estaban indisolublemente ligadas a la obra de arte. Y en ese sentido, y coincido, Vargas Llosa hablaba de la verdad de las mentiras, que es justamente la misma teoría que tú, Jorge, mencionas en tu gran libro de la invención de todas las cosas. Es decir, las ficciones sí transforman la realidad, tanto como la realidad está constantemente alimentando las ficciones. Esto es un entrevero constante. Entonces, yo sí creo que no se puede disociar. Ahora bien, y esta es la parte más interesante a mí, sobre el tema del conservadurismo versus el neoliberalismo, que hay que también aclarar qué es el neoliberalismo, ¿verdad? En el 71, después del caso Padilla y el rompimiento de unos para acá y otros para allá, que todos conocemos y de lo que se ha hablado innumerables veces, hay quienes deciden no cuestionar nada, o si se cuestionan, se quedan allí, ¿verdad? Que se quedan, yo diría, anquilosados, ¿verdad? Por ejemplo, Cortázar y García Márquez tomaron su decisión política. Están aquellos como Fuentes, que mantienen una posición, digamos, equidistante, ¿está bien? Y están otros como Octavio Paz o como Vargas Llosa, que simplemente hacen lo que un verdadero liberal hace, es decir, se cuestiona sus más básicos presupuestos. Y Vargas Llosa lo hace en el 73, en el 74, ya hablé de Berlin, después con Popper, después con todos estos escritores, Hayek y todos estos neoliberales, con los cuales no necesariamente tiene que compartir todas estas cosas que ellos manejan en materia de economía. Para eso recomiendo dos ensayos fundamentales, buenísimos, que cualquier joven que esté oyendo esta grabación es fácil de leer, no son muy largos. El país de las mil caras y El miedo a la libertad. Dos ensayos donde hace una radiografía del problema latinoamericano, ¿verdad? Cómo nos gusta el latinoamericano, culpar y no hacernos cargo, no hacernos responsables de nuestras taras históricas. Eso me parece mucho más liberal, mucho más coherente, ¿verdad? Lo cual, que por cierto, se ve siempre también en sus ficciones. Es una y otra vez el tema, ¿verdad? Este, que hablar de escritores que simplemente decidieron, pues digamos, independientemente de su genialidad literaria, por supuesto, nadie se las va a negar, ¿verdad? Mantenerse, yo diría, anquilosados, sin cuestionarse qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Hacer la crítica de ese mundo y también hacer la crítica de sí mismos. Y una y otra vez contradecirse, que yo creo que un gran escritor, un gran intelectual es lo que hace. Se tiene que, como Camus, por ejemplo, que al final, como sabemos, Vargas Llosa en su libro Entre Sartre y entre Camus, al final apuesta por Camus, lo cual es la respuesta correcta. Sabemos que Sartre nunca se descasó del comunismo, a diferencia, por ejemplo, de Gide, que Gide sí lo hizo. Eso requiere no solamente un cuestionamiento vital, sino también una valentía intelectual que no todos los escritores, por más grandes que sean, por más que seas Pablo Neruda, por ejemplo, otro ejemplo, la tienen, ¿ok? Nada más. Y termino con un comentario que hizo Pedro, menciona las 5 obras maestras, los cuales, pues sí, podemos coincidir en esas 5. José Miguel Oviedo, al que yo escuché en vivo en la Feria del Libro de Guadalajara, hablaba de 6. Él hablaba también de la última, bueno, no última, El sueño del Celta, ¿verdad? Con todo y sus problemas, podríamos o no incluirla, ¿verdad? Pero bueno, Oviedo hablaba de 6. Y hay quien podría decir también La fiesta del chivo o El paraíso en la otra esquina, y bueno, este,
Pero bueno, lo que sí es un leitmotiv en todos sus libros está, creo yo, y coincidimos, el individualismo, esa posición a ultranza donde yo voy a dar mi opinión, mi Weltanschauung sobre lo que yo pienso de la realidad en este momento vital de mi vida como escritor, lo cual habla otra vez del autobiografismo. O sea, Vargas Llosa sí está invested en su obra. No, no se puede sustraer una cosa de la otra, Raquel. Y es algo que el lector actual lo tiene que entender en su momento, como podemos leer a Balzac o a Víctor Hugo o a Stendhal y entenderlo en su contexto histórico. Entonces, sí, coincido con Jorge que de aquí a 50 años lo que va a quedar simplemente es la obra literaria, la ficción, el producto final funciona o no, pero si hacemos un poquito más de exploración y hacemos un poquito más de buceo, tenemos y vamos a ver allí, indisolublemente imbricado en la forma literaria, la posición, digamos, ideológica, ¿verdad? O el etos del autor, como pasa en cualquier gran obra. No sé si me expliqué. Yo aquí voy a intervenir porque es el punto en el que Eloy y yo no estamos de acuerdo sobre Vargas Llosa. A mí me parece que su actitud de rebeldía, que se mantuvo a lo largo de la mayor parte de su carrera, era efectivamente en la época en que los poderes dominantes de la época no coincidían con lo que él pensaba. Desde la época cercana al comunismo a la época en que todavía está luchando efectivamente como buen liberal contra el socialismo real, contra esas dictaduras que permeaban en toda Europa del Este y en la Unión Soviética. Pero lo cierto es que una vez que cae el bloque del Este y una vez que en casi todo el mundo se instaura una suerte de pensamiento único, ahí ya no me parece ni tan crítico Vargas Llosa, como dice la segunda mitad de los años 90 y hasta nuestros días, con quien se alinea es con los poderosos del planeta. Ya no se alinea nunca casi con los rebeldes, se alinea justamente con aquellos que tienen el poder. Y yo no creo, como lo que dice Eloy, yo no creo que a partir de ese momento se cuestiona en ninguna medida lo que está apoyando, salvo en un caso que va a ser significativo decírselo a Eloy también. Creo que más bien lo que ocurre con más graciosa políticamente es que su anticomunismo, sus ideas antiizquierda se van haciendo tan radicales que no le importa asociarse con líderes políticos, crea una asociación y los apoya públicamente con los que en realidad no comulgaba demasiado como liberal que era. Entonces, ahí sí era como si viniera del pasado su idea pragmática de que había que aliarse con quien fuera con tal de derrotar a los enemigos. Y eso es lo que terminó haciendo. Yo nunca he pensado que Vargas Llosa sea conservador. Lo que sí pienso es que no le importaba aliarse con líderes conservadores precisamente en una cosa puramente estratégica y pragmática. Y solo hay un caso, porque en efecto, todos los escritores son contradictorios y creo que sí hay un caso significativo en el que sí Vargas Llosa vuelve a ser rebelde y vuelve a cambiar de opinión, que es cuando deja de apoyar al Estado de Israel. Nada más mencionarte, para dejarle la palabra a Adrián y a Pedro, primero, antes de que se me olvide, no todos los novelistas, no todos los rebeldes son novelistas, pero todos los novelistas son rebeldes. Esta es la historia de un deicidio, Adrián. Jorge, te puse el ejemplo del sueño del Celta. En el 2010, con la voz que tiene un premio Nobel, escribir esa novela tan anti-inglesa, una novela tan anti-belga, digo, la historia de Roger Casement, el libertador de Irlanda, entre otras cosas, que era, por cierto, homosexual, y que por eso lo destruyen, siendo el luchador que había sido por un problema que no era su problema, que era de los oprimidos de la selva amazónica. O sea, tú imagínate. Claro, el tipo vivió lo mismo que Joseph Conrad, y también estuvo en el Congo, por cierto. Los dos estuvieron en el Congo. Entonces, de decidirse, ¿por qué me voy a decidir a escribir esta novela de 400 páginas en este momento de mi vida con la voz que yo ya tengo? Hay que examinar estas cosas. La penúltima novela sobre el expresidente guatemalteco, Sí. también, ¿por qué voy a ponerme del lado de este señor? O incluso, ahora que me faltaba por leer Cinco Esquinas, destruye a Fujimori y a Montesinos. Digo,
tú vas a decir, claro, y apoyó a Keiko, a la hija No, de no, yo lo que Fujimori. digo, una vez más, Eloy, es que afortunadamente en sus novelas él era consecuente. Donde no era consecuente era como intelectual público. En sus últimos años, dices tú. Exactamente. Ok, está bien. Dejemos si Esa, quieres. esa discusión yo creo que además puede durar toda la vida, pero Sí. insisto en que es intrascendente a lo que va a pasar con la obra de Vargas Llosa. Yo me quedaría con este múltiple registro del que hemos hablado aquí. Se atreve, escribe una novela de lo que hoy se llama pomposamente autoficción, cuando no se llama autoficción, que es La tía Julia, metiendo todo el humor, jugando, como hacía Manuel Puig, con la radionovela, con la cultura popular, con Pedro Camacho, que es un personajazo que casi nunca se comenta cuando se comenta La tía Julia, porque se pondera más, digamos, la historia de Parguitas. Lo hace con Palomino Molero, lo hace en El elogio de la madrastra, lo hace en Las aventuras de la niña mala. No le importa eso como Graham Greene, no le importa lo que llamamos la novela menor, está todo el tiempo novelando, está todo el tiempo pensando novelísticamente, está todo el tiempo, como ha dicho Jorge, cambiando de registro, diciendo, ya hice esto, ya no lo quiero hacer, ahora voy a hacer esto. No solo esa máquina de ficción de la que dice Adrián, sino es tan absolutamente ambicioso que sus amigos tienen que seguirle, que es algo maravilloso del boom, tienen que seguirle la apuesta. Después de las novelas que he estado escribiendo, ¿qué hago yo? Y lo reconocen sus amigos, ¿no? De, wow, este que es más joven que nosotros está haciendo estas cosas portentosas como La Casa Verde, como Conversación en la Catedral, y esa ambición permea a todo el grupo del boom y permea esa recepción también de la que hablaba Adrián en España, a tal grado que estos titanes terminan por anular por unas décadas la ficción española. Y los españoles pagaron caro eso, obviamente la censura franquista, pero también el propio desdén. Hasta ahora están leyendo de nuevo a Luis Martín Santos o a Juan Benet, que eran tan titanes o tan portentosos. Y acaba de aparecer una nueva edición maravillosa de Tiempo de Silencio. Pero les costó trabajo también a los españoles recuperarse. Y Goitisolo. Claro, Y y los costó muchísimo trabajo recuperarse de ese desdén del que hablaba Adrián. Pero a la misma vez, habría que reconocer que Vargas Llosa todo el tiempo estuvo pensando, a mí esa es la parte que más me interesa, pensando novelísticamente. Y las novelas superan cualquier cosa que digamos sobre su vida política o la época, digamos, amorosa que salió en el Ola y esas cosas que son tontas y que forman parte de la biografía de cualquier ser humano que se contradice. Lo interesante es que novelísticamente, salvo esas últimas novelas que para mí no tienen la misma calidad, no logran eso que Edward Said llamaba el estilo tardío, no se libera mucho de sus propias convicciones. Said dice que el estilo tardío, cuando funciona maravillosamente, como en el último Tolstoy o en el último Beethoven, es este momento en que el artista dice, pues ya dije todo, ya hice todo lo que quería hacer, ahora me deschongo, ahora puedo hacer lo que quiera. Resurrección, por ejemplo, ¿no? Las últimas composiciones de Beethoven. Creo que eso no le pasó a Vargas Llosa, no le pasó a Fuentes tampoco, no le pasó a García Márquez. Es muy difícil que ocurra eso. Ninguno de estos escritores logró en su edad tardía superarse a sí mismo. Pero, insisto, con lo que ya hizo Vargas Llosa, nos podríamos quedar leyendo 300 años felices e entendiendo, porque sí transforman la realidad, entendiendo América Latina y entendiendo Perú prácticamente como ningún libro de historia podría lograr. Una mención a Tolstoy, perdóname Pedro, pero hay que entender que Resurrección no es Ana Karenina. Ana Karenina, 84, tenía 60 años de edad. Resurrección, la muerte de Iván Ilig, y estas ya tiene 85 años de edad y ya no son Ana Karenina. Digo, No, también yo lo hay que digo porque es entender. el ejemplo que pone Edward Said, ¿no? Como ya Sí, cuando puedes hacer lo que tardío, quieras. tardío a los 85 o tardío a los 60, ¿verdad? No habla de la edad, Said, habla de Ah, la noción de estilo tardío, es una noción más conceptual, ¿no? Es decir, pues, un autor que se muere a los 70, a lo mejor su estilo tardío. Y Beethoven era a los 50, su estilo Exacto, tardío. exacto. bueno. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con
esta noción personal de decir, ya hice todo lo que podía hacer, e incluso con mi ambición, con lo que quería decir, y ahora soy libre, brutalmente libre. Me acuerdo, Claro, termino coincidiendo, porque me acuerdo de una conversación con Fuentes en Brown, íbamos caminando y dice, ¿quién tuviera la inocencia de las primeras obras? Esa frase de Fuentes es exactamente lo que dice. Quien tuviera la inocencia de las primeras obras no dependiera del público, del éxito, de la editorial, de la gente, y volviera a escribir con ese desparpajo de la primera obra. Me parece maravilloso que él lo estuviera pensando al final, aunque, insisto, tampoco lo logró, ¿no? Yo quisiera, Raquel, si no hay una pregunta siguiente, pues lo podría plantear en la siguiente. Nada más remarcar dos cosas que me parecen muy interesantes. Se puede rastrear también en la carrera de Vargas Llosa los cambios de paradigmas novelescos. En los años 60, el experimentalismo lingüístico cobra tal fuerza que incluso autores españoles empiezan a hacer novelas experimentales. Gonzalo Torrente Ballester con la saga Fuga de J.B., Camilo José Cela, Miguel Delibes, empezaron todos a escribir imitando a los experimentalistas lingüísticos latinoamericanos, pero luego también ese canon se agota. Y Vargas Llosa es muy hábil para entender eso y empieza entonces a aligerar las novelas, empieza a volverlas un poco más convencionales y tiene que ver también con los reclamos de otras generaciones. Pienso mucho en el artículo de Antonio Escármeta de 1984, que el título lo dice todo, al fin y al cabo es su propia vida lo más cercano que cada escritor tiene para echar mano, que es también como una protesta tanto al canon del realismo mágico que consigue fundar García Márquez, como también hacia esos experimentos que de pronto también empiezan a aburrir al público en general. Y Vargas Llosa es un genio también en entender esos pulsos y en entender esos cambios. Y vale mucho la pena leerlo también como ensayista, no político, sino como ensayista literario. Su artículo Novela Primitiva y Novela de Creación, pues es prácticamente un deslinde de por qué el boom, donde quedan, digamos, todos los atrasados y donde aparece Vargas Llosa y su equipo como adelantados. El propio, la propia Vorágine, el propio Don Segundo Sombra, todas esas novelas son descalificadas de una manera también, pues digo, bastante tendenciosa y con un sesgo muy grande, pero logra, junto con Fuentes, con su ensayo La nueva novela hispanoamericana, establecer las bases de lo que acabaría siendo la interpretación más o menos académica y más o menos crítica del boom. Y otro ejemplo que a mí me parece muy sorprendente, un autor también español, que quién sabe cuál hubiera sido su destino si no lo hubiera reseñado Mario Vargas Llosa. Y estoy hablando de Juan Marcé y su novela Últimas tardes con Teresa. La reseña de Vargas Llosa lo catapultó a la fama y a partir de ahí cambió la vida de Juan Marcé. Creo que también eso habla mucho de la figura tan poderosa que fue y que seguramente seguirá siendo. Y me refiero más también a ese tipo de inteligentísimo lector estético de lo que está ocurriendo en los tiempos y de cómo van cambiando las cosas y hacia dónde hay que llevar a los lectores y a la propia industria editorial. Creo que también es muy interesante eso, porque no cualquiera lo consigue, ni cualquiera tiene esa visión. Una postilla, lo que está diciendo muy breve, el indigenismo en Vargas Llosa, que muchos amigos peruanos no reconocen, que es muy impresionante. Yo releí hace 2 años sus ensayos sobre los comentarios reales de Garcilaso y sobre Arguedas, que fueron muy criticados en Perú, creo que porque fueron muy mal leídos. Cada quien tiene al Vargas Llosa que se merece. Y fueron muy mal leídos por una razón, porque no entendían realmente la defensa brutal claro. haciendo Vargas Llosa en esos 2 ensayos que hizo en muchas de sus obras sobre este tema del indigenismo, que creo que es fundamental, vuelvo a insistir en esto para los jóvenes, porque solo un peruano y un mexicano pueden entenderlo de la misma manera, ¿no? Quizá en ningún otro lugar de América Latina, quizá Bolivia, Ecuador, pero no de la misma forma que en Perú y que en México. Y el momento, por eso te digo que el momento en que llega Vargas Llosa a hablar del suicidio de Arguedas, esas páginas son verdaderamente de una empatía brutal por el otro artista que lo intentó, ¿no? Y que Vargas Llosa reconoce que no lo logró en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Entonces,
yo también recomendaría mucho repensar muchas de las posiciones que a veces creemos de un escritor, porque nos Claro. quedamos con la idea de lo que dicen de él y no leemos sus textos. En este caso, insisto con Adrián, es inteligentísimo cuando habla de literatura, es inteligentísimo cuando habla de otros escritores. Ya dije de Onetti, de su gran ensayo sobre Los Miserables y sobre Víctor Hugo. Si me permites, ahorita que mencionaste el indigenismo, Pedro ha dicho algo muy importante, Raquel, y es que no lo han leído. Es que no han leído a Vargas Llosa y no leyeron, por ejemplo, La Utopía Arcaica, su ensayo, el mejor ensayo, creo, que se ha escrito sobre Arguedas. Sí, Y nada menos, al que me refiero, sí. sí, y nada menos escrito por Vargas Llosa. Si hablamos de que le dio la catapulta a Juan Marcé, imagínate que no necesitaba reivindicación. Eso hace con Arguedas. Es decir, este señor es mi precursor. O sea, lo reconoce, lo admite. Recientemente, creo que tú me mandaste una grabación de una comentarista peruana donde defenestra a 15 minutos a Vargas Llosa y entre otras cosas dice, y ese libro donde quiere acabar con Arguedas, sumiéndolo en el olvido. Y yo dije, pues esta señora evidentemente no ha leído ni a Vargas Llosa, ni la Utopía Arcaica, ni los comentarios, ni el análisis de los comentarios reales. Es decir, hay un desconocimiento, hay una ignorancia tan grande que yo lo que podría añadir nada más, por supuesto, hablando del indigenismo, dicho sea de paso que es el centenario de Rosario Castellanos, es otra vez, Rosario Castellanos, tenemos la defensa del indigenismo ya desde los años 50, desde los años 60. En Vargas Llosa, con todo el tema de la Amazonía, Pedro, que va a ser una constante que es un mundo desconocido, no solamente para el mundo, para los mismos peruanos. No están ni enterados, ni los ecuatorianos, nadie sabe nada de lo que pasa ahí. Y es una constante en su obra a favor, yo digo, de los desprotegidos o como tú le quieras, los sin voz, etcétera, etcétera. Entonces, nomás recalcar lo que dijo Pedro. Sí hay mucha ignorancia, Raquel. La gente no ha leído, no se ha sumido en las obras. ¿Qué mayor apología, quita apología, qué mayor forma de ensalzar a un escritor que el libro que Vargas Llosa hace sobre su maestro, José María Arguedas, con todo y sus fallas? Claro, no fue el gran novelista que fue Vargas Llosa, pero eso no importa. Eso habla de generosidad y habla de un tipo sin telarañas en el cerebro. Es mi opinión. Jorge. Sí. No, pues yo creo que, concluyendo, sin duda es no solamente uno de los más grandes escritores latinoamericanos, sino uno de los más grandes escritores de este tránsito entre el siglo XX y el XXI. Y más allá de concordar o no con sus posiciones políticas distintas a lo largo de su vida, con el Vargas Llosa comunista o con el Vargas Llosa liberal extremo, eh, es casi la encarnación de su tiempo y de su época. Y ya solo por eso quizá lo sea más incluso que García Márquez, en la medida en que su vida recorre este periodo más cercano a nosotros y en la medida en que sus posiciones políticas en efecto van variando y se van confrontando de maneras mucho más fuertes. Pensemos simplemente que García Márquez gana el Nobel muy joven, Vargas Llosa en cambio lo gana ya en el ocaso de su carrera, y eso hace que la energía de Vargas Llosa durante muchos años eh, es asombrosa, y solo por eso vale la pena leerlo. Solamente para ir cerrando, parece ser que primero que nada hay que leerlo. Y hay que leer no solo muchos textos, pero sobre todo parece ser que la novela es la que mata todo lo demás. Con esto les pediría que le sugirieran al público su novela favorita. Yo sé que está difícil, pero no importa, digan alguna Una que sola, esto yo me parece que es buen ejercicio y que no se una repitan. sola y por qué, así rápidamente, y con eso nos despedimos. Y gracias a los cuatro por estar aquí. Empiezo yo, así no repiten. La Casa Verde, sin duda, y aquí, Va. el hoy, sí no hubo mucha generosidad de parte de Vargas Llosa porque le debe mucho a José Eustacio Rivera la vorágine. Claro, claro, Y- claro, 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 Pero claro. bueno, más allá de eso, La Casa Verde, sin duda. Bueno, pues yo voy a hacer segundas, Raquel. La Casa Verde, sin duda, y eso que es difícil, porque hay otras No, yo no maravillas. escucho lo de que no se repitan. Por eso, no dije más que la Casa Verde conjuga la técnica
en su máximo experimentación, la El realización lenguaje, muy técnica, difícil. el lenguaje, los vasos comunicantes, la estructura, todo el compromiso moral, el compromiso político, nunca subsidiario el arte a ese compromiso, sino al contrario, esto es muy importante. Esto es muy importante porque muchos escritores justamente anteriores sí caían en ese tipo de panfletismo. Entonces, creo que La Casa Verde es una cosa única que incluso es muy difícil que el mismo Vargas Llosa pudo superar. A pesar de mis gustos juveniles por otras novelas, como novelista histórico, pues tengo que decir obviamente que La Guerra del Fin del Mundo. Hoy justamente leía otra vez uno de estos críticos peruanos enardecidos diciendo que nunca superará a Os Certóes. Y yo digo, bueno, muchísima gente ni siquiera ha leído Os Certóes ni lo va a leer. Seguramente este crítico tampoco lo ha leído. Pero La Guerra del Fin del Mundo replantea cómo se puede escribir novela histórica en América Latina haciendo novela total. Quizá ningún otro escritor de su generación logró una novela de ese tamaño, ¿no? La campaña, por ejemplo, de Fuentes, otras novelas no tienen ni por equivocación el grado de ambición e, insisto, de capacidad de realización. Cada vez que he hablado de Vargas Llosa, he hablado de ese monstruo de la ambición, pero también un monstruo de la realización, de la arquitectura. Si hay una novela arquitectónicamente notable, desde que nos enfrentamos en las primeras páginas a O Conselheiro hasta el final de la rebelión, estamos de Canudos, estamos realmente ante un genio novelístico, definitivamente, no hay otra palabra. También, Y, Pedro, la destrucción de las utopías Claro, en la guerra. claro. y yo, pues entonces, para decir algo distinto, y también siendo escritor de no ficción, yo diría El pez en el agua, que ya había mencionado Adrián. No es exactamente una novela, o en todo caso sería una novela sin ficción, Ujú. portentosa en esta arquitectura que Vargas Llosa exploró, eso sí, una y otra vez, de capítulos alternados, que van para un lado su propia historia familiar y por el otro su fallida aventura para ser presidente Excelente. del Perú. Y esa doble combinación lo entronca con algunos de los mejores relatos autobiográficos de la historia. América Latina es un país no muy pródigo en grandes autobiografías, porque hay una especie entre el pudor y el Pudor. exhibicionismo, y en cambio Vargas Llosa en esta doble cosa se aventura de una manera asombrosa en ese doble lado familiar y político, justo después de haber fracasado en su intento de ser presidente. Así que yo recomendaría mucho El pez en el agua. ¿Y es divertida? Muy Muy divertido, divertido. me pareció. Sí. Muy divertida y aunque habla de un momento histórico del Perú, no importa porque está hablando de muchas otras cosas más, Ok. ¿verdad, Jorge? Sí. Además es Sí. interesante lo que dice Jorge, o sea, si ya hablamos de que O sea, le escribió mete una autoficción realidad antes de que se total. escribiera autoficción y escribió novela sin ficción antes de que se llamara novela sin ficción, ¿no? Tiene un Es capítulo que se llama El Sartrecillo Valiente, sí. me acuerdo. Es el mismo. Sí. Una especie de Bildungsroman también, Sí. el pez en el agua, Tardía, ¿no? Una claro. novela de formación del escritor y del personaje. Gracias a los cuatro. Bueno, abrazos. Bye.